Hola, ¿qué tal mis hermanos? Se le bendice a Agripino Santana, DJ facético de gozocristiano.com, la casa del cristiano.com. Mis hermanos, le hago esta invitación a que se queden con nosotros en sintonía para conocer más de lo que es parte de la palabra de Dios. En este caso vamos a estar hablando de un tema muy importante. Este tema viene de parte de un resumen que hizo nuestra queridísima hermana Indira Baez. Dios te bendiga muchísimo, Indira Baez, y gracias por este resumen, el cual me ha gustado mucho, y a través de tu blog, al cual yo voy a estar dando ahora mismo, a ver si dice bendecidos y en victoria. Así es el blog de ella, bendecidos y en victoria, blogspot.com. Ahí pueden encontrar lo que voy a leer a continuación. Déjame bajar un poquito más la música por aquí para que todo quede bien chévere. Así me siento mejor. Aleluya. Padre Santo, en el nombre de Jesús, oh mi Dios amado, te doy la gracia, mi Dios, por estar conmigo en este momento, Señor. Quiero que tú te glorifiques en mí, Padre Santo. Quiero que tú lo hagas conmigo, mi Dios, como lo has hecho antes, para que este mensaje sea escuchado a través del mundo entero y personas puedan conocer de ti, mi Dios, conocer de tu palabra. Bendíceme, guíame, lléname de fortaleza, Padre Santo, porque tú eres bueno, porque yo te amo, porque solamente a ti te adoro. Nuestra hermana acaba de llegar, Zoraida, Dios te bendiga mucho. Amén. En este momento vamos a hablar de lo que es la Biblia. Muchas personas entienden de la Biblia que es un libro normal, que es un libro donde tiene historia, tiene poemas y tiene un sinnúmero de cositas que son importantes. Algunos la aplican, otros no, pero en verdad no conocen el gran contenido que tiene la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La Biblia viene del griego y significa libros. Es el conjunto de libros sagrados, llamados también Sagradas Escrituras. Tomen notas que esto es muy importante. Lo van a necesitar para poder enseñarles a los demás. ¿Ok, mis hermanos? Disculpen mi lectura si no es de gran perfección. Aquí estamos aprendiendo cada día más a amar y adorar a Dios. En Mateo 21:42 y en Hechos 8:32 habla mucho más de lo que contiene la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Viva de Dios, y narran las historias de salvación. Una pregunta que tienen, una curiosidad: ¿cómo Dios nos salva? Dios revela las verdades necesarias para conocerle, amarle y servirle. La Biblia se divide en dos partes: en el Antiguo Testamento, que es antes de Cristo, y en el Nuevo Testamento, que es plenitud de la promesa de Dios, de la promesa en Cristo. Testamento significa alianza. ¿Entendieron? Testamento significa alianza y se refiere a la alianza que Dios pactó con los israelitas en el Antiguo Testamento y la nueva y definitiva alianza que Dios hizo como con los hombres con la sangre de Jesucristo. Una pregunta: ¿por qué decidimos que la Biblia es revelación de Dios? ¿Por qué lo decimos? Revelación significa darse a conocer. A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su verbo único, Jesucristo, en quien Él se dice en plenitud. Busquen más sobre eso en Hebreos 1, del 1 al 3. Por esta razón, la Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras como verdadera también el cuerpo del Señor. La Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, determinó los libros de la Biblia
y los reconoció como revelación divina. Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Dios inspira a sus autores humanos, actúa en ellos y por ellos. ¿Quién escribió la Biblia? Según me enteré yo hace mucho, me dijeron que la Biblia la hicieron unos borrachos. Fue un grupo de borrachos. Y yo dije, wow, un grupo de borrachos. Por estos borrachos se escriben. Bueno, pero ¿cómo escribían? Le preguntaba yo, porque cuando uno está borracho no puede escribir. Bueno, yo escribieron la Biblia, por eso es que sale así. Muchas personas no le entienden. Yo me quedé, ¿cómo? Pero que se ve tan bien. Y así, y al fin y al cabo, me he dado cuenta que sí, fueron unos borrachos. Estaban borrachos, tenían un humo espiritual. Estaban borrachos bajo la influencia del Espíritu Santo. Eso sí lo puedo creer. Pero lo que me dijeron antes, no. Porque me decían que estaban borrachos de alcohol. Y eso no es así. La Biblia, ¿quién la escribió? Fueron un grupo de hombres inspirado bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dice, la Biblia es la palabra de Dios. Su autor es Dios, que escribe por medio de los autores humanos. Muchos de los libros llevan el nombre del autor. Otros, como los primeros 5 libros de la Biblia, que lo escribió Moisés, ¿verdad? ¿No? Fue Moisés, así es. Los primeros 5 libros de la Biblia lo escribió Moisés. Otra pregunta. ¿Cuándo se escribió la Biblia? Fue un largo proceso que comenzó unos 1300 años antes de Jesucristo. El último escritor fue San Juan, que escribió Apocalipsis, ¿verdad? Fue Juan, ¿verdad? Sí, así es, Juan escribió Apocalipsis. Recomendaciones muy importantes para leer la Biblia. Presten atención. Esto tenemos que aplicarlo a nuestra vida diaria. Orar al Espíritu Santo para recibir su luz y entendimiento. Leer la humildad, no pretendiendo tenerlo ya todo entendido. Es decir, hay personas que leen la Biblia y ya no vuelven a leer esa parte porque se creen que lo entendieron ya. Mientras más tú lees la Biblia, más tú vas captando de lo que es el propósito de Dios en tu vida. Tú puedes leer, muchas personas eligen el Salmo 23 como uno de los favoritos y lo han leído tantas veces y cada vez que lo vuelven a leer, algo más aprenden. No te estoy diciendo que te quedes ahí en el Salmo 23. Hay más salmos. La Biblia está repleta de mucha palabra de Dios. Así que otra recomendación para leer la Biblia. Interpretar según la iglesia, la humildad exige que se pregunte y estudie. Es bueno hacer preguntas, leer la Biblia con frecuencia para beber más de la fuente, leer con el fin de amar y obedecer más a Dios y amar más al prójimo. No buscar en la Biblia ciencia natural, sino un mensaje espiritual. Otra pregunta, ¿cómo buscar un pasaje en la Biblia? Hay personas que no entienden y la verdad es un poco complicado. Yo al principio yo no entendía cómo eso de que un pasaje bíblico, dime cuánto yo tengo que pagar, ¿cómo el boleto? Sí, porque no se trata de ir a Israel, de ir a otra iglesia. No esa clase de pasaje, hermanos. Ustedes me están entendiendo. ¿Cómo buscar un pasaje bíblico en la Biblia? Ya le hablamos que la Biblia está dividida entre 2 en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y hay capítulos y hay versículos, ¿verdad? La Biblia se divide entre libros, ¿verdad? Capítulos y versículos. Por ejemplo, Juan 3:16, que significa el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16. Para buscar el libro en el índice, puedes buscarlo. En el índice, al principio de la Biblia, tú vas a encontrar lo que es una lista
de dónde están los libros ubicados. En diferentes páginas, te da la numeración de la página también. Entonces, habiendo encontrado el libro, busca el capítulo y finalmente el versículo. Otra pregunta, ¿qué libros nos revelan la vida y enseñanzas de Jesús? La vida y enseñanza de Jesús fueron transmitidas por los apóstoles por medio de dos vías. A, por tradición que recoge el mensaje comunicado primero oralmente. B, por las sagradas escrituras procedentes de los apóstoles que componen los libros del Nuevo Testamento. O sea que podemos encontrar del Evangelio, podemos encontrar de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Mayormente que en ningún otros libros, son los primeros libros del Evangelio, donde está el libro de Mateo, de Marcos, de Lucas, ¿verdad que sí? En especial en esos 4 evangelios, los cuales ya le mencioné y están escritos ahí por Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Evangelio significa buena noticia, porque Jesús es la buena noticia. Estamos llamados a vivir el Evangelio con el poder del Espíritu Santo. Así hicieron los santos. Todos estamos llamados por Dios a ser santos. Personas dicen, ¿y si tengo la Biblia? ¿Para qué necesito ir a la iglesia? Qué preguntita esa, ¿eh? Si yo tengo la Biblia en casa, yo puedo leer mi Biblia tranquilo. ¿Para qué yo tengo que ir a la iglesia? Es muy importante ir a la iglesia. A ver, para tú aprender alguna profesión, tienes que ir a una escuela, ¿verdad? Porque de lo contrario, si lo aprendes, te vas a hacer profesional en tu propia prudencia. Es decir, tú te vas a hacer profesional sin ningún título, simplemente porque lo pusiste mucho en práctica y así lo supiste y así lo haces. No es la mejor manera. Hay que ir a estudiar, hay que ir a aprender. Necesitamos también a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, instituido por el mismo Jesucristo para salvarnos. No podemos igualarnos solos, ¿entienden? Ninguna profecía es la escritura puede interpretarse por su cuenta propia. Eso está en 2 de Pedro 1:20. La iglesia como madre y maestra es la auténtica intérprete y formadora a través de sus pastores. Amén, amén. Aceptar y vivir esta verdad requiere humildad. Hay que ir a la iglesia a aprender más de la palabra de Dios. Hay que coger clases bíblicas. Hay que conocer el significado de palabras que ustedes no encuentran, que no le entran. Hay que buscarla, hay que buscar un diccionario bíblico también para conocer más de la palabra de Dios. Mis hermanos, les pido que por favor tomen la Biblia y la lean y la pongan en práctica. Estos 5 libros, 4 primeros libros que les mencioné, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan del Evangelio de Jesucristo. A mí me gusta el Evangelio, pues me gusta hablar de Jesús. También hay que aprender el Antiguo Testamento, hay que saber más de eso también, porque ahí hay mucha palabra de Dios. Ahí están los 10 mandamientos, ahí habla sobre los primeros reyes, el primer rey, por supuesto. David, ¿verdad? Fue el segundo rey, ¿verdad? Porque primero fue Saúl. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de poder llevar esta palabra a los hermanos que están en sintonía a través de gozocristiano.com. Entran también a la casadelcristiano.com con el propósito de adorarte, de buscar más de ti. Te bendecimos, Dios Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Qué lindo eres tú, Señor. Mis hermanos, Dios los continúe bendiciendo en el nombre de Jesús. Amén.